Bienvenidos y bienvenidas al Jardín de Bombas Gens, de la Fundació Per Amor a l'Art. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperemos que el tiempo nos ayude y aguante. Como sabéis, celebramos 3 años, es nuestro tercer aniversario desde la apertura de Bombas Gens. Y bueno, celebramos también un poco la inauguración de Inma Femenía, que no se pudo hacer en este año tan atípico. Inauguramos el día que se cerró el centro, el día del apagón. Y bueno, hemos llegado a julio, podemos estar juntos y bueno, es la oportunidad de presentar su exposición con Julia Castelló, que es asistente de comisariado en Bombas Gens y ha sido comisaria de la exposición conmigo y con Inma. Yo quiero agradecer a Inma porque ha sido un trabajo magnífico durante los últimos 2 años. Creo que la exposición que todos habéis visto vale muchísimo la pena, es una evolución en su trabajo muy importante y todo el equipo de la Fundación estamos muy contentos. Y bueno, sin más os dejo con ellas. Quería agradecer a todo el equipo de la Fundación y de Per Amor a l'Art y Bombas Gens Central por todo este proceso de trabajo y sobre todo a Inma Femenía porque ha sido un proceso de trabajo muy enriquecedor y es que ha sido un trabajo de más de 1 año, tanto la exposición como el catálogo. Y bueno, pues este proyecto nace un poco queriendo partir de las piezas de la colección Per Amor a l'Art que ya teníamos de Inma Femenía, que bueno, hablaremos de ellas, que son de 2013 y 2016. Y bueno, y a partir de ahí pues Inma hizo toda una labor de investigación y de trabajo también a partir de otras obras anteriores que ya tenía para llegar a lo que tenemos ahora, que son toda una serie de instalaciones ex professo que se han hecho para esta exposición, producidas por la Fundación y pensadas para este espacio arquitectónico concreto. Y bueno, ya hablaremos de la importancia que tiene la arquitectura en el trabajo creativo de Inma. Pero bueno, antes quería explicar un poco el título de la exposición, que es Infraleve. Infraleve es un concepto de Marcel Duchamp y para él infraleve son todos esos momentos extraídos de la levedad de la vida cotidiana que para él son al final la verdadera esencia del arte, ¿no? Entonces, pues como puede ser el calor de un asiento cuando uno se levanta o el aliento en una superficie pulida como un espejo o un vidrio. Y bueno, este concepto apareció pues un día en el estudio de Inma al principio de este proceso, cuando estábamos las tres pues, mirando los primeros conceptos que Inma estaba trabajando, primeros bocetos de obra, la primera maqueta, y pues Nuria nos habló de este concepto de Marcel Duchamp y claro, fue como perfecto porque, claro, no solo por el tema de que muchas de las obras de Inma que vemos tienen esa levedad física, que es esa apariencia de levedad, sino también porque ella lo relaciona mucho su investigación con la vida cotidiana, ¿no? Porque al final, bueno, como sabéis, Inma su investigación gira en torno a la percepción determinada por los medios digitales, ¿no? Ese mundo digital que va más allá de la pantalla y cómo nuestra forma de mirar la realidad pues, se ve condicionada por todos esos elementos, ¿no? Y ella pues, coge esos elementos, sobre todo se centra en el color y la luz, para para pasar de algo bidimensional a darle una forma de objeto, ¿no? A materializarlo. Y bueno, pues esa materialización y los soportes que utiliza para llevarlo a cabo pues también son muy interesantes y también hablaremos de eso. Y bueno, yo creo que ya lo he dicho, que trabaja mucho en torno a la luz digital y la luz es una de las protagonistas de esta exposición, no solo por ese concepto y esa materialización, sino también porque incluso ha jugado con la luz natural y artificial del centro de arte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos está hecha la contextualización. Entonces podemos empezar. Bueno, hemos pensado en hacer un poco como el recorrido de las salas que Inma ha planteado desde un inicio. Entonces empezaríamos por la instalación transversal en la nave 3, que son esas láminas de PVC impresas. Y bueno, si nos puedes hablar un poco del concepto de la pieza y de por qué el PVC como material y como soporte en este caso. Vale, esto ya. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Y
y ya te respondo. Pues bueno, la pieza transversal es una de las piezas que son nuevas, que son hechas, toda la exposición, como bien has dicho, es pensada y obras in situ, pero esta pieza es nueva y es proceso, ¿no? para esta sala. Y el PVC es un material que empecé a trabajar hace 3 años, en 2017. Es un material que introducí en mi trabajo. Y en verdad creo que fue un material que elegí después de estar trabajando varios años con el metal. Entonces pasé de trabajar con el metal, un material bastante duro, a irme y digo ahora de nuevo al PVC, al plástico, porque yo venía anteriormente del plástico, que es el poliuretano, que es la pieza YUM, que después también lo comentaremos, ¿no? Pero es una pieza que está acompañando esta instalación transversal, que es del 2020. Y en verdad ahora he estado trabajando como en otros materiales, son materiales al final muy relacionados con la industria, son materiales con los que los voy descubriendo cuando suelo ir a diferentes talleres y buscar nuevas posibilidades, ¿no? Para materializar conceptos. En este caso, en transversal, es uno de los conceptos que ha venido ya trabajados desde 2017, que son, en este caso, vemos como imágenes o colores abstractos, pero estos colores abstractos provienen de archivos que he estado recopilando durante 3 años, que son archivos de imágenes, de capturas de pantalla, de la búsqueda que suelo hacer de las pantallas que están públicas de videovigilancia. Hay plataformas donde supongo que hay mucha gente que las conocerá, ¿no? Que son plataformas que puedes ver desde todas partes del mundo, ¿no? De espacios públicos. Y este tipo de imágenes que nos están viniendo a tiempo real me interesan mucho, porque en verdad están describiendo cómo hoy en día queremos que sea la comunicación, ¿no? Y queremos que sea inmediata, y ya tan inmediata que queremos que sea a tiempo real. Y estas imágenes son totalmente, cuando entramos a este tipo de visualización de imágenes de videovigilancia, en gran parte de ellas ya pierden su calidad, y la importancia no es la calidad de ellas mismas, sino la descripción de que estemos viendo una parte de Hong Kong o una parte de la selva, ¿sabes? Pero me gusta ver cómo esas imágenes se convierten también en abstracción, porque hay momentos también, dependiendo del día, depende de cuando tú accedas a esas imágenes, pueden ser, si no hay mucha luz, están pixeladas, porque no pueden reproducir bien lo que se está transmitiendo, o en otros casos simplemente porque la cámara te lo muestra con una calidad baja, pero lo importante es que estamos viendo qué es lo que está sucediendo ahora mismo en cualquier parte del mundo y delante de una pantalla, ¿no? Sin movernos desde casa. Y me interesa ese tipo de imágenes que al final creo que por mi generación, ¿no? Lo que hemos gastado tanto, y que la imagen digital la tenemos tan presente, es una de las cualidades principales de ellas es la de hacer zoom, ¿no? En las imágenes de películas, de las primeras fotografías, el zoom era impensable, pero ahora nosotros es algo que lo pensamos mucho, es que cualquier cosa que ya veamos nuestros dedos, es como intuitivo que ya una imagen pueda ampliarse y desampliarse, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? de ampliarnos, de meternos dentro de esas imágenes, es lo que en la primera sala donde el espectador entra quiero que se sitúe, ¿no? Que el espectador se vea dentro de este ámbito, como ya no está detrás de la pantalla. Sí, porque además, o sea, les has dado un tamaño también a esas imágenes y las has ampliado de tal manera que también, o sea, esa transparencia también del PVC como que ayuda como a que el espectador también forme parte de esa instalación. Y además,
Bueno, es que siempre digo que perteneces a una generación de artistas que busca materializar todo ese imaginario de Internet, ¿no? Pero claro, en esta ocasión además, insisto en las dimensiones que son prácticamente irreales en lo que es el mundo digital para nosotros un poco. Sí, eso es lo que, ese tipo de dimensiones son las que me hacen poder trabajar a imprimir una imagen que en mi pantalla pueda ser descriptiva, pero al imprimirla, en este caso, como en la primera nave, 5 metros de altura, se convierta en una abstracción. Y el materializarlo sobre un material transparente es al final utilizar lo mínimo para darle cuerpo, ¿no?, al color, porque al final lo que se ve más es como color luz, ¿no?, materializado. Bueno, y aquí podríamos hablar, bueno, la enlazamos un poco con la pieza Llum, que es la pieza que está enmarcada, que es de la Col·lecció per Amor a l'Art, y bueno, que esta es de 2013 y que a lo mejor tiene un poco todavía esa reminiscencia tuya de tu época más pictórica, a lo mejor, de tus estudios pictóricos, sí. Y tiene un punto un poco artesanal todavía, porque transversal ya es totalmente industrial. Sí, tiene el punto ese artesanal, pero creo que también transversal, de la manera en que está colgado la pieza, también juega con lo orgánico, ¿no?, que el propio material forme sus propias aguas o sus propios modos de caer. Y en Llum, la pieza pequeña que tenemos, también es lo mismo, ¿no? El poliuretano es una pieza del 2013, pero son unos estudios que empecé un poco posterior a 2008. Y esta es de la pieza más madura de esa serie. Y pasaba eso, pasaba que he tenido una academia pictórica, he hecho unos estudios más pictóricos y al final pasé de trabajar del color pigmento, porque estaba interesada, porque la pintura tiene mucha importancia, ¿no?, el color, y mi fijación con el color siempre ha sido bastante importante, pero pasé de lo monocromo a buscar materializar ese color que provenía de las pantallas. ¿Y cómo lo tenía que materializar? Pues estaba buscando también esa superficie que me diese cuerpo, pero que no tuviese color, sino que el color viniese directamente de lo digital. Claro, entonces pasaste de ese proceso con la serie Llum a lo mejor a trabajar con el aluminio, que es lo que encontramos también en la nave 3, pero en el espacio más íntimo, más pequeño, que bueno, está las dos piezas de la Col·lecció per Amor a l'Art de la serie Intention, que son de 2016, y la instalación Liminal 20, que bueno, es una instalación hecha ex professo para este espacio, pero que sí que es una serie de instalaciones que vienes trabajando, pero que son totalmente adecuadas al espacio en el que lo proyectas, ¿no? Sí, total. Pasé lo que dices, pasé de trabajar en los plásticos al metal, y creo que era una necesidad, pero no sé por qué, pero era una necesidad que tenía, y también por las casualidades, ¿no?, que se te presentan de ver las cualidades que puede tener y que puede llegar un material, a decir, pues voy a investigar sobre él. Y de investigar sobre él empecé con esta serie de Intention hasta ahora en 2020, hasta donde he llegado, ¿no?, con este trabajo, a estar plasmando y a estar mostrando esa lámina de metal que al mismo tiempo es muy fina, pero que tiene fuerza sobre la pared, allá trabajar en el espacio. Y no sé, el Liminal es una obra que empecé en 2019, pero en este espacio, claro, se ha agrandado de una manera. Claro, porque Liminal y Intention al final también parte de la misma investigación, de esa percepción determinada por los medios digitales, de ese color digital y esa luz digital extraída de las pantallas y llevado a algo material, en este caso el soporte es el aluminio, pero en este caso le añades otra capa de lectura que es el cuerpo, tanto por el caucho, que tiene esa reminiscencia a la piel, como por tu propia, o sea, cómo te involucras tú, tu propio cuerpo, al tener que hacer tú el gesto de doblar ese aluminio, ese soporte. Sí, yo creo que viene porque me gusta trabajar mucho con formatos grandes, y eso conlleva a que para manipularlos tenga que utilizar mi cuerpo entero y meterme encima. Yo creo que y me siento muy cómoda así.
y veo que manipulo mejor el trabajo y ha sido y lo mismo, creo que en todos los trabajos siempre voy a repetir mucho la palabra inconsciente porque es que es eso, es que ir a poner de protagonismo también mi cuerpo ha sido totalmente un proceso natural que ha entrado dentro de mi estudio y en estas piezas pues ya vamos. Además, en esta instalación es a lo mejor donde es más evidente cómo trabajas con la arquitectura también, porque además te apoyas en arquitectos para conseguir esas tensiones que necesitas y al final la pieza no se resuelve hasta que no estás en el espacio total. Por mucho que la hayas trabajado, el espacio responde de una manera al final. Sí, sí. En esta pieza y como en otras, pero yo creo que en esta en particular es una pieza que trabajo junto mi asistente Beatriz Martínez, que es arquitecta, y ella es la que me ayuda a hacer los 3Ds y a previsualizarlo mucho mejor, aparte de lo que yo suelo hacer anteriormente, que son las maquetas físicas en pequeño y posteriormente a otro formato, ¿no? Pero lo que venía a decir es que, lo dicho, que estudio mucho antes el espacio y gracias a eso puedo imaginar lo que puedo hacer. No podría imaginarme una instalación como esta sin conocer antes las proporciones del espacio. Y aunque lo estudie mucho y yo tenga mi maqueta 1.90 en mi estudio, que posteriormente la haga a un formato a la mitad de la que presento aquí en la sala, aunque estudie los pesos de cada plancha, aunque estudie cómo se comporta el caucho natural, porque el caucho natural es un material orgánico, sé que en la instalación y en el montaje, cuando empiece a montar la instalación y cuando empiece a verse la luz, la obra, es cuando empieza la obra y es cuando más disfruto y cuando más me sorprende cómo tengo que ir haciéndola. Pero ya sin miedo porque las proporciones ya están un poco estudiadas, pero siempre puede ser que cambie bastante, que durante el proceso haya un cambio bastante importante de lo que venía estudiando a lo que finalmente pasó en la sala. Y lo sabíamos todas, ¿no? Porque yo os avisé, os avisé mucho y os dije, esta instalación va a necesitar tiempo. Y vamos, fuimos muy conscientes porque y fue... Y con el equipo con el que estuvimos trabajando, que era un gran equipo, pues nada, tuvimos como tranquilamente cada día para una pieza, sabiendo cuáles eran los pasos, pero siempre descubriendo nuevas soluciones que ponía el espacio. Es muy interesante cómo juegas con esa rigidez del aluminio, pero al involucrar, como hemos dicho, tu cuerpo y doblarlo, ya le das como una fragilidad y encima esa tensión con el caucho, esa necesidad de tensionar esa color digital o luz digital hecha materia, un poco el porqué. Pues porque me gusta que los materiales, como dar otros modos de ver, ¿no? Mostrar cómo los materiales pueden tener otras cualidades que en verdad no son su uso habitual y en eso se ve, en el aluminio se ve como una lámina que puede ser manipulada fácilmente y que está moldeada por el caucho, cuando el caucho es una goma, no es una cuerda. Entonces, pero se muestra tensada como una cuerda y llevar al límite, ¿no? esas propiedades de los materiales, que eso es lo que me hace cuando hago los estudios, durante toda la investigación dentro de mi estudio, ¿no? Que voy conociendo poco a poco más el material y lo llevo al límite. Y en esta sala se ve totalmente como en intensión las cuerdas tenían unas dimensiones más cortas y están en la pared, y como en esta ya controlo mucho más el material y estoy aún llevándolo a más, ¿no? A más esa tensión que antes lo estábamos comentando, que digo, en la instalación esta es como pasamos de la sala anterior donde las piezas son muy, muy leves y el aire está haciendo acciones para cuando caminemos, que el aire es de cuerpo a esa pieza, a como en la siguiente sala vemos que nuestro cuerpo también para verla tiene que moverse y para entenderla
y ver los colores, cómo se reflejan en uno enfrente del otro cuando las piezas están dobladas. Tenemos que estar moviendo nuestra mirada, por eso también las piezas están a una posición a la altura de la vista, ¿no? Bueno, y lo decía porque sí, porque es como en esta sala es como pasamos a una contención de fuerza y de tensión que podemos hasta pensar que nosotros somos capaces que rozando esa cuerda pueda todo un poco hasta movernos. Entonces me gusta generar esas posibilidades, ¿no? Que el espectador diga, puedo rozar o esta no puedo rozar, ¿no? Dar esas diferentes sensaciones. Sí. Pero entonces, bueno, el espectador pasa entonces a la nave 4 y de repente estamos a oscuras. Y bueno, lo que decíamos ayer un poco, ¿no? Que la nave 4 es como ya toda ella una instalación. Es muy difícil separar las tres piezas porque al final se ha convertido todo ello en uno, incluso en el montaje todo dependía el uno del otro. Entonces era como todo un uno. Pero bueno, a lo mejor empezamos por mehr Licht o mehr Licht, yo alemán no sé, lo siento, pero más luz. Sí. Que son esas pantallas de LED, y entonces aquí, bueno, ya abandonas todo gesto, son pantallas de LED bajadas a escala humana, digamos, y bueno, explícanos un poco la pieza. Pues sí, lo que has dicho, y es que esta sala está compuesta por 3 piezas la frontal es una revisión de una obra del 2013 o 2013-2014, no me acuerdo bien, y la Meglitz es una del 2018, una revisión. Y Holt es una pieza, la que vemos de 15 metros en la pared, es una pieza nueva, también es proceso para esta exposición. Cada una de ellas son independientes, pero se ha pensado para que funcionen como un todo en esa exposición y que aquí en el espacio esté ocupado por la luz de Meglitz. Y cada una de estas también ya son una referencia directa a la vida, a cosas a la mímesis totalmente, ¿no? Porque la pantalla de Meglitz es una obra y es un fragmento de publicidad de Times Square, de la grande avenida donde el protagonismo principal son las plataformas de publicidad, ¿no? El ruido que genera ello y cómo nos hace comportarnos y dónde tenemos que... el contenido de esas pantallas hace cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Y lo que he hecho también es, con las imágenes que suelo capturar con las de videovigilancia, he cogido la publicidad que en una de esas pantallas está reproduciéndose, ¿no? Y la he puesto en esta pantalla que tenemos en la nave 4, que es una pantalla de 2,5 metros por 4, que entonces esto es un fragmento de una de las pantallas de allí. Entonces este fragmento puesto contra la pared y viendo simplemente la estructura de las pantallas y siendo un fragmento de publicidad que no podemos leer porque he dejado un espacio para que sí que se pueda pasar por detrás, pero por la distancia en la que está situado esta pantalla no ves, y por el fragmento en el que está cogido la publicidad, al final volvemos a que la posibilidad de la manera en que selecciono el trabajo vuelve a ser la importancia de la abstracción, ¿no? De que aquí podremos ver o intuir alguna letra, pero no contenido. Claro, al final es un poco recuperar lo que ya trabajaste en 2017, que es el concepto de Hito Steyer de imagen pobre y esa circulación de las imágenes digitales y la distorsión que tenemos al final, porque tanto en las pantallas de LED, que es ese fragmento, como en Holt, que al final es una revisión de la pieza que hiciste en 2017 de Freefall, pero esta vez pasas de esa verticalidad de caída libre de ese texto famoso de Hito Steyer a una horizontalidad también por lo que decíamos antes, ¿no? De tu contacto con la vida cotidiana también. Sí, Holt es una pieza que está extraída directamente de las imágenes que tengo desde mi casa al estudio. Vivo en Valencia y para ir a mi estudio lo tengo en la Huerta Norte, y durante ese camino veo el cultivo, como diferente cultivo va teniendo diferentes colores y diferentes caracteres dependiendo del recorrido del tiempo, ¿no? Y además de ese cultivo también los plásticos, todos los invernaderos y cómo se utilizan los plásticos para
para proteger el cultivo y en este caso la estructura de metal que está ocupando 15 metros es una estructura que es la misma que tienen bueno, ahora no sé cómo, pero bueno, un espacio que cultivan la chufa y tienen esta estructura para guardar, para como sostener el PVC en los momentos que no lo requieren y en los momentos que lo requieren como extenderlo, ¿no? Y me gusta como ese plástico por el paso del tiempo como allí está cogiendo como su carácter, está sufriendo, ¿no? El paso del tiempo, está sufriendo y está degradándose, que al final me parece súper relacionado con el concepto de imagen pobre de Ito Steller, ¿no? de cómo la imagen está sufriendo y estamos recondicionándola sin saber cuál es el camino, pero a nuestras necesidades. Y en esta pieza ahí he recopilado todo el material de estudio que no he utilizado. Entonces, para mí tiene aún más importancia de poner ahí todos esos residuos, pruebas que he hecho, están ahí, ¿no? Como que al final han quedado, no están en el suelo y están manteniéndose siempre por alguna fuerza, ¿no? En este caso, por esta estructura. Claro, es que además fue súper interesante verte montar esa pieza porque más allá de la estructura que sostiene el hold, en plan metálico, todo el resto de PVC era o bien retales con imágenes también, otra vez como en transversal de cámaras de videovigilancia, pero que eran retales tuyos de estudio de taller, con material virgen de PVC sin imprimir, porque querías trabajarlo directamente con la reminiscencia de esa imagen de las pantallas LED para ver cómo iba reaccionando todos esos 15 metros e ir jugando un poco con el espacio y la luz. Claro, al final esa pieza lo que está mostrando en verdad es la esencia de las cosas que más me fijo, que es cómo esa luz digital está condicionando los objetos y lo físico, ¿no? Cómo está conformándolo con otras percepciones y en este caso con el PVC que tiene transparencias y que bueno, generan unas profundidades. En esta pieza tengo esos retales, pero aparte con los plásticos que hay más por encima, que son vírgenes, son transparentes, es los que están recogiendo, están como mostrándose imágenes impresas, color luz impreso y esa luz, ¿no? Cogida de la pantalla. Claro, y luego la última pieza ya de la sala, o la primera según entramos, pero sería Black Mirror, que es ese metacrilato negro, que es esa pantalla apagada en la que el espectador se refleja y que además en este caso, bueno, es una pieza de 2014, ¿no? Era, y bueno, la has adaptado para este espacio, pero el espectador se ve reflejado totalmente distorsionado en muchos casos y toda la sala se distorsiona y a su vez él también refleja esa imagen de las pantallas LED, que es todo como eso. Sí, me gustó el como que en cada una de las salas se ve ese contraste, ¿no? Pero pasar de la primera nave, donde la luz artificial y la neutralidad de la luz hace que jugamos para ver bien la materialidad de cómo está hecho la obra, cómo está impreso el material, cómo está manipulado el material, ¿no? Y en este caso, en esta sala, con esta primera pieza que recibe el espectador, es un reflejo de sí mismo, entonces, de sí mismo y del espacio, que esta vez el espacio está, no en las paredes, pero en el espacio está vacío, pero no vacío porque está lleno del color que está emitiendo Meglich. Y me parecía muy interesante, primero las proporciones de Black Mirror están muy, de la manera en que está contrapuesto, ¿no? Sigue un poco a la Meglich y después también sabía que en este formato habría un juego de distorsiones que me gustaba porque también es el juego del movimiento que tiene que hacer el espectador para verse como cuando desaparece, cuando no, porque entre un metacrilato y otro hay momentos que nuestra figura desaparece o cómo vamos distorsionándonos por la forma en que el metacrilato no es totalmente recto, ¿no? Entonces es un juego al final ya de percepción también. Vale, es que no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Pues hablamos un poco más, entonces, porque queremos hablar del catálogo también. Pero bueno, pues sí, yo creo que uno de las
elementos clave es el espectador en esta exposición. Y no sé cómo te lo planteaste desde un primer momento, porque bueno, tú trabajas en un estudio cerca de la huerta con una maqueta totalmente a escala que hemos ido a ver varias veces. ¿Y cómo trabajabas el tema de esa luz que el espectador de repente se iba a encontrar a oscuras? Era totalmente intuitivo al final, porque... Sí, es totalmente intuitivo y creo que toda mi obra es intuitiva, pero no sé, confío mucho en mi intuición porque si no, no haría nada. Entonces, sí, es intuitivo, pero siempre esta intuición viene por testeos a una escala muy reducida. Entonces, en el caso de Black Mirror, de Black Mirror y Merglitch conjunto, la escala era muchísimo más reducida de lo que podía yo, ¿sabes? Y que me he sorprendido después aquí. Yo creo que siempre y esto lo hablaba también con una amiga, con Ana, que siempre la obra instalativa siempre es ella la que te sorprende y no sé. Bueno, pues vamos a hablar un poco del catálogo ya para ir acabando. Bueno, hemos hecho un catálogo súper bonito para Inma. Es su primer catálogo institucional, entonces lo hemos hecho con mucho cariño. Sí. Y bueno, tiene muchísimos detalles que remiten a su obra, tanto la portada como, bueno, tenemos papeles vegetales en el interior. Está hecho muy bien, la verdad, y está muy bien impreso. Pero bueno, en cuanto al contenido, tenemos un texto de Joseph Constable, que es un comisario de la Serpentine de Londres, y bueno, una entrevista que hicimos tú y yo durante todo el verano, no me acuerdo. Y bueno, también pues hemos incluido una biografía tuya con imágenes de exposiciones anteriores, aprovechando un poco que era como tu primer libro, y bueno, no sé si quieres decir algo del librito. Pues lo dicho, yo creo que hemos trabajado con mucho mimo y era lo que queríamos, ¿no? Porque la posibilidad de cercanía, aunque yo vivo aquí en Valencia, pues ha sido como querer hacer este catálogo, no es un libro de artista, pero sí mimarlo en todas las partes, y ha sido muy, para mí, nuestra conversación. Vamos, ha sido muy bonita. Yo creo que las dos, hablando, después también hay muchísimo más que hemos comentado tú y yo, hemos aprendido mucho, ¿no? Las dos ahí. Y después el texto de Joseph es fabuloso, me sorprende. Cuando recibí por primera vez el texto de Joseph fue un regalo, porque él vino a visitarle el estudio y estuvimos con él en diciembre, si no recuerdo mal, no sé. Fue en diciembre que 3 meses después teníamos que inaugurar, y en diciembre nosotros ya teníamos el proyecto cerrado, porque nosotros cerramos el proyecto un poco en julio y en verano ya estuvimos tú y yo haciendo la entrevista, pero en diciembre él ya vino y habían cosas que, claro, en mi trabajo lo que pasa es que como yo en el estudio lo que tengo son pruebas pequeñas. O, por ejemplo, en transversal no tenía 6 metros, sino eran a lo mejor 3 metros por 4. Las dimensiones, todo tenías que intuir. En mi trabajo siempre tienes todo que intuir cómo va a quedar. Pero es que Joseph es que lo entendió perfectamente todo. Con las maquetas que a veces son entendibles, o yo creo que solamente las entiendo yo, pero es que lo entendió perfectamente y ha hecho unas aportaciones pero excelentes y relaciones que me han sorprendido y que he aprendido muchísimo. Y no sé, lo que has dicho tú, estamos muy contentas porque también queríamos que el catálogo, por ser mi catálogo y por el tipo de obra que se exponía, pues que estuviese las fotografías en el catálogo, ¿no? Para eso nos dimos mucha prisa para poderlo tener cuanto antes, para que el catálogo... ¿Se le apaga? No, ya está. Que el catálogo, pues que fuese un recuerdo y una memoria con este proyecto todo entero, con estas instalaciones. Bueno, ahora si queréis lo podréis adquirir y Inma os lo puede firmar también. Lo han diseñado Astudi Pedra, que son Álvaro Sánchez y Melanie Llonar, que les queremos dar las gracias infinitas porque
me han ayudado muchísimo en la coordinación de este catálogo y han estado súper atentos y sobre todo durante el COVID, que ha sido como una faena, pero el resultado es magnífico y estamos súper agradecidos. Y ya acabamos, ¿no? Sí. Gracias.